Hola niños, yo soy Nani. Corran por sus Biblias. Hoy estudiaremos una historia que se encuentra en San Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: «Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué aprendemos de esta lección? Primero veamos qué es un centurión. Era el máximo responsable de una centuria, una milicia del Imperio Romano compuesta por 80 a 100 soldados, según detalla el diccionario de la Real Academia Española. Los centuriones eran, por lo tanto, oficiales que tenían facultades administrativas y directivas. Estas milicias no siempre contaban con 100 hombres, eran habitualmente 30 a 80 soldados y utilizaban un uniforme particular que los diferenciaba de los demás soldados. Generalmente, un centurión procedía de una familia romana pudiente y educada. El centurión apreciaba mucho a este siervo, sintió compasión y buscó la ayuda de Jesús. El criado era víctima de una parálisis que probablemente le causaba graves dolores articulares. Aquí vemos cómo el centurión expresa su preocupación por el siervo y vemos lo recto de su carácter. Hasta una sinagoga les había construido a los judíos, por lo tanto, era una persona piadosa y generosa hacia los demás. Jesús escuchó su petición y accedió inmediatamente, no le importó que fuera un soldado romano. La tradición judía les prohibía entrar en la casa de un gentil, pues se les consideraba impuros. El centurión le dice que no es digno de que entre bajo su techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. En otras palabras, le quiso decir que el poder de Jesús era grande. El centurión era un soldado que sabía lo que era obedecer a sus superiores y que él a su vez tenía soldados que obedecían a sus órdenes. Creyó en la autoridad de Jesús, creyó en su poder. Sin duda, una gran confianza, una total dependencia en el Señor, una fe absoluta en las palabras de Jesús. Así que Jesús quedó maravillado por su fe. El siervo sanó porque así lo creyó el soldado, porque al que cree todas las cosas le son posibles. El centurión reconoció el señorío de Jesús en este mundo. Vemos el gran alcance de su fe. No estaba pidiendo un favor para sí mismo. La fe no estaba en el siervo paralítico, estaba en el centurión que creía que Jesús era suficiente para sanar a su criado. Podemos nosotros también acercarnos confiadamente ante el Señor, poner nuestra fe en Jesucristo, creer en su amor, que murió por ti y por mí en la cruz y que resucitó y vive para siempre. La fe de una persona puede ser tan grande que a través de ella otras personas pueden recibir misericordia de Dios, tal como nos lo muestra este pasaje bíblico. El reto para esta semana está en Hebreos 11:6. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No olvides poner en práctica lo que hemos aprendido. Hasta pronto, niños. Dios les bendiga.